estamos llegando al cierre de este tercer año legislativo que abarcó desde mayo de 2024 a abril de 2025. Pero ¿cuál ha sido el balance de la fracción de Liberación Nacional? Bueno, para eso nos acompaña el jefe de fracción de la bancada verde y blanca para que nos hable más sobre este tema. Don Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Don Oscar, hablando del tema y ya entrándonos en este resumen del año, por así decirlo, ¿qué balance saca de este tercer año legislativo y cuáles han sido esos logros que usted considera que ha hecho Liberación Nacional? Bueno, un balance muy positivo. Me parece que la fracción de Liberación Nacional ha dado un ejemplo en varios aspectos. Una fracción unida, monolítica, que ha hecho un excelente control político, que ha demostrado insistencia, vehemencia, pero también seriedad en ese control político. Y por supuesto que hemos impulsado una serie de proyectos de ley importantísimos para este país. Hemos trabajado con mucha responsabilidad en distintos proyectos de ley, como les decía, como por ejemplo proyectos de ley en materia de seguridad, que es una de las preocupaciones más grandes que tienen los costarricenses y de las situaciones más difíciles que estamos viviendo en la historia de Costa Rica. Don Oscar, ¿cómo ha sido el trabajo de Liberación o de la fracción para crear diálogos y llegar a consensos? Bueno, me parece que el diálogo lo hemos logrado aquí a lo interno de la Asamblea Legislativa y hemos tendido los puentes con el Ejecutivo para establecer diálogo. Lamentablemente las respuestas han sido que prefieren dinamitar los puentes, pero bueno, eso es un problema del Ejecutivo, no nuestro. Nosotros seguiremos tendiendo puentes y seguiremos tratando de establecer ese diálogo acá en la Asamblea Legislativa y el reflejo de ese diálogo, de esos puentes que hemos tendido, es que se han aprobado más de 70 proyectos de ley impulsados por Liberación Nacional acá en la Asamblea Legislativa. Don Oscar, usted mencionaba 70 proyectos de ley aprobados en segundo debate. ¿Cuál de esos destacaría usted en este tercer periodo, en este tercer año? Bueno, hay un sinnúmero de proyectos de ley, como les decía, pero me parece que hay algunos proyectos en materia de seguridad muy importantes. Por ejemplo, el reclutamiento de menores de edad, que dolorosamente en este país estamos pasando por una situación realmente alarmante. Y es que el crimen organizado está reclutando niños prácticamente, menores de edad, para que cometan homicidios, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces los adultos que son los que traen a esos niños, a esos menores de edad, al crimen organizado, no estaban siendo condenados por eso. Bueno, hay una ley ahora que quien reclute menores de edad tiene que pagar por hacer eso, ¿verdad? Eso es muy importante, es ir ordenando la situación en materia de seguridad de algo en que antes no lo vivíamos en este país. Era inimaginable que un niño cometiera un homicidio, pero dolorosamente eso está pasando. Don Oscar, bueno, usted nos comentaba ese proyecto sobre seguridad, pero hablando ya más en general en esta materia, ¿cómo ha sido ese trabajo de la Fracción de Liberación Nacional en cuanto al tema de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía? Bueno, ha habido una entrega total de los compañeros de la fracción en la Comisión de Seguridad, pero también de la fracción en términos generales en esa materia. Y debo de señalar que como fracción también es importante que el presidente de la Asamblea Legislativa ha hecho una propuesta de trabajo en torno a seguridad, ha invitado a los otros dos poderes de la República, al Ejecutivo y al Judicial, para establecer una mesa de trabajo y así iniciamos con esto. En este periodo se lograron aprobar de una iniciativa que se estableció de 10 proyectos de ley, se lograron aprobar 8 proyectos de ley como los prioritarios, aparte de otros proyectos que también se fueron aprobando en materia de seguridad. Pero esa mesa de trabajo estableció 10 proyectos prioritarios y de esos 10 ya llevamos 8 aprobados. Don Oscar, usted como jefe de fracción y liderando esta bancada, ¿cómo ha sido la relación con los diferentes sectores productivos para llegar a consensos y acuerdos? Creo que ha sido una fracción que ha dado el ejemplo. Hemos logrado establecer acuerdos y apoyo a los distintos sectores de la sociedad. Y ha quedado demostrado clarísimamente. Hemos estado a la par de los estudiantes, a la par de los educadores, a la par de los agricultores. Hemos hecho esfuerzos enormes para darle un presupuesto adecuado a las universidades, pero no solo a las universidades, a los estudiantes de primaria y secundaria, que se han visto abandonados. Hemos hecho un esfuerzo importante por darle los recursos necesarios al organismo de investigación judicial y al Ministerio de Seguridad Pública. Hemos incluido en el presupuesto los recursos necesarios.
a pesar de que el Ejecutivo no ha querido girarlos, y por eso nos hemos visto obligados a tomar medidas extremas como no votar proyectos de ley del Ejecutivo hasta tanto no giraran los recursos, y creo que dio los resultados y ya se empezaron a girar los recursos. Don Oscar, el Ejecutivo y el Legislativo pues no han tenido una relación como muy por la misma línea, por así decirlo, ¿verdad? El Ejecutivo ha destruido diálogo, ¿verdad? Incluso el mismo presidente de la República lo ha dicho en cámaras de que él estaba dispuesto a destruir puentes de diálogo. Pero entramos al último año legislativo de este periodo 2022-2026. ¿Cuáles son sus expectativas con el trabajo del Ejecutivo y las relaciones? No me cansaré de tender puentes, a pesar de que la respuesta sea ponerles dinamita, porque así lo he dicho. No nos vamos a cansar de eso, seguiremos estableciendo las medidas adecuadas para la comunicación adecuada, pero también seguiremos haciendo el trabajo como corresponde de control político, porque esa es una de las potestades y una de las obligaciones que tenemos como diputados, establecer el control político de las cosas que esté haciendo mal el Ejecutivo. Ahí no vamos a quitar el dedo del renglón. Don Oscar, ¿cuáles son los retos que tiene la Fracción de Liberación Nacional en este cuarto y último año de esta legislatura? Bueno, son muchos porque los costarricenses están pasando por situaciones inéditas, ¿verdad? En materia de seguridad seguimos muy preocupados, en materia de educación seguimos muy preocupados. La ruta de la educación nunca apareció. La ruta de los arroceros, lo que hicieron fue tirarlos al precipicio. En fin, hay una serie de necesidades en materia de salud, igual no vemos claridad. Bueno, tenemos una obligación como diputados de construir leyes y en ese control político también ayudar a construir una sociedad más justa, más igualitaria, de mayores oportunidades, especialmente a los jóvenes que se han visto realmente abandonados por el Ejecutivo y sobre todo también el sector social, donde no hay inversión social en este país. Y bueno, eso es parte de las responsabilidades que tendremos para tratar de que se les gire los recursos y también de que se haga política pública en función de todos estos sectores. Don Oscar, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le deja usted a la ciudadanía costarricense y la costarricense de parte del jefe de fracción y por supuesto de parte de la Fracción de Liberación Nacional? La Fracción de Liberación Nacional seguirá luchando para que hayan en este país condiciones favorables en todos los campos. Vamos a seguir en una guerra sin cuartel contra el crimen organizado. Vamos a seguir trabajando para que los jóvenes, los niños, puedan ir a las escuelas y a los colegios y educarse como corresponde. Vamos a seguir luchando para que ustedes, los jóvenes universitarios, tengan la oportunidad de estudiar en las universidades públicas y que cada día esas universidades sean mejores. Vamos a darles las oportunidades que requieren los costarricenses. Esa es una responsabilidad de la Fracción de Liberación Nacional y seguiremos luchando por eso. Muchas gracias, don Oscar, por acompañarnos en este espacio. Conversábamos con el jefe de fracción de la bancada liberacionista, el diputado Oscar Izquierdo.